Así que la primera pregunta es si efectivamente es este libro, porque después mirando vimos que había varios autores, distintos, o dos por lo menos. Y la segunda pregunta es si lo incluiste por algún motivo en particular en este cuento separados. ¿De quién es el que tenés Este ahí? tengo Adriana Enriquet Stagni, una autora italiana. Sí, sí, Ok, es bien. ese libro y lo incluí porque yo lo leí muy chica ese libro Ah, sí, y me gustó y me quedó asociado en mi cabeza como a una idea de familia. sí, bien. Eh, es una mujer que está intentando construir Construir una una familia. familia, sí, Entonces, por eso lo incluí, muy bien. como un símbolo de la lucha por construir una familia. En el caso de ella tiene problemas económicos y algún Sí, pequeño problema con el marido, sí, pero en mi cabeza quedó registrado como es una mujer intentando construir su familia. muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Ah, por Gracias, favor. Elise. Y sí, porque son algunas preguntas puntuales, ¿no? Viste que hay como dos tipos de preguntas generales, cuáles son sus tipos de favoritos, en qué consiste su ruta. Dije, todo eso lo podemos encontrar en muchas de las entrevistas que ya te han hecho, ¿no? Entonces, una de las preguntas puntuales con las que acaba de hacer Elisa, por ejemplo, una pregunta que se te podría Sí, formular. En Desayuno Perfecto, en Desayuno Perfecto hay un primer efecto de lectura que tiene que ver con lo inesperado. ¿Cómo puede ser que esa mujer, después de dedicarse tan amorosamente, ¿no?, al marido y al hijito, toma esa decisión? Sin embargo, en una segunda lectura, podemos decir una tercera, cuarta, quinta lectura, vamos encontrando, yo diría, una de ellos, ¿no? Y a mí me parece que uno de ellos es cuando nombra a un personaje que es Maricó, ¿no? Que él había regalado unos jabones de coco, ¿no?, al personaje principal. Entonces, pero no se dice nada más sobre ese personaje, Maricó. Entonces, eso, ya que está el doctor acá, le quiero preguntar, ¿no? ¿Fue completamente arbitrario, azaroso, o hay un motivo ahí, ¿no?, en haber elegido este nombre que entendemos que es un nombre femenino, ¿verdad? sí, son como detectives ustedes. Ah, Este, Mariko es una tía mía. Eh, Creo que es una de las personas que yo más admiro en el mundo. Y este cuento trata sobre varias cosas, pero una de ellas es este mandato de perfección, ¿no? Mandato de cumplir con tantas cosas. Y, y Mariko es una persona que para mí lo cumple. Y además lo cumple con alegría. Eh, es como, bueno, y por eso la quería introducir a ella como dando algo amoroso, un jabón de coco. claro, bien, bien, Pero nada de eso está dicho, ¿no? claro. Y sí, porque eso de lo no dicho es algo central en tu escritura. Lo no dicho, lo omitido, lo dosificado. Pero Mónica, mira, yo sí, como, sí. sí, no, que creo que por algo ustedes igual captan que hay algo ahí detrás. Igual Sí, funciona. claro. Sí, 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 sí. Bien, Mónica te va a hacer una pregunta desde Pamplona, España. Adelante, Mónica. Hola Alejandra, qué placer inmenso este encuentro y que con tanta generosidad nos hables de tu escritura, que todos los que estamos acá te admiramos muchísimo. Justamente mi pregunta, una de las
1500 preguntas que tengo ganas de hacerte. Va un poco con el tema de lo no dicho. En una entrevista dijiste que crees que en lo no dicho está la posibilidad del juego entre quien escribe y quien lee. Y que ese juego es un lugar de encuentro, ¿no? Que a vos obviamente te interesa muchísimo. Y yo quería preguntarte, ¿con qué criterio vas eligiendo lo que denunciás y prolífico con tus relatos? Ese trabajo de indicios que haces para que quizás el lector haga pie en tus relatos. Si a veces en la reescritura, no sé, detectás que es demasiado enigmático el relato y si agregás algo más o si realmente no escribís pensando en el lector. Quería conocer un poco cómo trabajás eso. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Mónica. El tipo de comunicación en general que a mí me interesa hace un uso de las palabras bastante acotado. En general, en la vida tampoco me gusta la gente que habla mucho, ni tampoco las grandes declaraciones de nada. Porque creo mucho, por ejemplo, fuera de la literatura, en la fuerza de las acciones, en la contundencia de las acciones. Y a veces es muy fácil decir, ¿no? Y en la literatura, justo en uno de los talleres estoy dando Onetti, no sé si leyeron, pero es un maestro de escatimar información, ¿no? Y a veces la que él elige escatimar parece casi la esencial. No sé, estábamos analizando Bienvenido Bob, no sé si lo leyeron, donde uno de los datos principales no se dice, el protagonista se podría haber casado con una mujer y ni siquiera se dice si la quiere o no. Y muchas veces Sonetti hace esos juegos como que son casi, va llevando el hilo del relato y como en un lugar esencial hace gole y esquiva para otro lado. Yo no hago eso, pero porque no me parece que lo que sea tan interesante de no decir esté en la trama, digamos, sino en la otra parte del cuento, como estudiaron el iceberg. Para mí la parte de abajo del iceberg es esencial, no es la historia en sí, no importa si la chica estaba enamorada o no de él. Y de esto que me decías de que en lo no dicho está la posibilidad de un juego con el lector, creo totalmente en eso. A mí en general no me gustan los escritores que me dicen todo, más allá de que algunos obviamente son geniales y me dicen todo de un modo tan genial que no puedo decir, no puedo criticar nada. Thomas Mann, por ejemplo, es alguien que no te deja ni un bordecito para opinar, te controla todo lo que vos tenés que entender. Entonces, lo voy haciendo, obviamente cuando escribo no pienso estas cosas, pero las voy haciendo de un modo intuitivo, digamos, porque es como funciono yo en general. Te puedo contestar todo esto a posteriori, no, cuando estoy escribiendo no estoy pensando qué voy a decir o no. Y después otra cosa que creo mucho es que hay que confiar en el lector. En los talleres no me canso de repetirlo, cuando alguien que está empezando a escribir y intenta explicar por si acaso, por si no se entiende, siempre les digo, si ustedes explican todo, van a buscar la clase de lector que necesita que le expliquen todo. Van a terminar teniendo lectores bobos. Uno busca a sus lectores. Entonces yo creo que hay que
darles este espacio, ¿no? A mí me gusta que me lo den, así que lo doy también. Bueno, gracias, Mónica. Y vamos ahora a tu pregunta. Adriana Canestri, ¿estás por ahí? Mira, acá está Alejandra Canestri. Sí, buenas tardes, Alejandra. Como siempre, pues ya te dijeron todos, un placer hablar con vos. Una de las preguntas que tengo es, el espejo es todo un símbolo importante en tu escritura, ¿no es cierto? O sea, yo por ejemplo marqué que en los nombres, vos cuando hablas de Sara, la hermana, decís que era sólida, era asimétrica, como esos vidrios que de un lado son espejos, yo podía verla, ella a mí no. Y luego en tan breves como un trébol, cuando ven a los chicos que ríen, vos decís, siempre es así, yo soy solo un espejo, lo que queda en el medio obligado a reflejar. Mi hijo es feliz, me llamó la atención, por lo menos en estos dos relatos, la aparición del espejo. Y te pregunto, ¿qué otros símbolos recurren en tu literatura? ¿Es un símbolo en tu escritura? ¿Y qué otros símbolos recurren en tu literatura? Bien, qué lindo, qué buenas observaciones. Sí, el espejo obviamente es un elemento simbólico hermoso. De hecho, en un libro que estoy armando, que se llama Diario Insomnio, que son textos muy cortitos de cuando no puedo dormir, hay un texto que se llama A mí lo que me persigue es un espejo. Es como esa, a veces, autoimagen, o que a veces uno también tiene que ofrecerle, hacer de espejo al otro. Tiene que no, inevitablemente hacemos de espejo para los demás, ¿no? Sí, claramente es un símbolo, pero no por mérito mío. Los espejos creo que son símbolos para muchos escritores, ¿no? Y además son cosas que, como le decía a Mónica, son cosas que yo puedo ver a posteriori. Escribo y después, junto con ustedes, muchas veces voy descubriendo cosas. ¿Y qué otros símbolos hay? Y hay montones. Son mi cabeza, lamentablemente, el otro día hablaba en análisis de eso. Para mí muchísimas cosas son símbolos. No sé si vieron la película del cartero sobre Neruda, que el cartero en un momento, Neruda le explica lo que son las metáforas, y el cartero dice, pero entonces todo es metáfora. Y sí, es así. Y yo a veces siento que todo es símbolo, de algún modo. Claro, muy, muy interesante, muchas gracias. No, Gracias, Adriana. A ver, Martín Gera, tu pregunta para Alejandra. Bueno, también como todos aprovecho de agradecer la oportunidad, ha sido muy interesante leer tus relatos, me gustó mucho. El otro día con el profe hablábamos respecto a la estructura que tenían, porque cuando hemos escrito nosotros nuestros propios textos nos han enseñado a hacer párrafos amplios y nos llamó la atención que en tus cuentos a veces eran cortos los párrafos. Y a mí no, se me olvidó mencionarlo en clase porque dije, mejor lo guardo para preguntar directo con la fuente. Y se me ocurrió que quizás como muchos de los textos hablan de los recuerdos y los párrafos son cortos, los recuerdos también son efímeros al mismo tiempo, son cortos. Entonces, ¿será tal vez como una conexión de estar recordando y mostrar que son recuerdos y no dar una lluvia de información y un párrafo tan grande? ¿Podrá haber algo por ahí? Sí, por supuesto, porque obviamente tiene que haber como una... El otro día, ¿quién me dijeron que lo había dicho tan hermosamente?
alguien habló, un poeta, ¿quién era? Bueno, un poeta que no me acuerdo ahora quién era, habló de la forma y el contenido, o la forma y la trama, o como ustedes lo llamen, la forma y la historia, como macho y hembra. Y me pareció hermosísimo. Entonces, algo de eso hay en lo que me estás preguntando. Sí, yo creo que la forma tiene que obedecer a aquello que queremos contar. Y sí, los recuerdos son algo como, al menos a mí que tengo una memoria espantosa, es como algo que siempre se me está escapando. Entonces, no sé si porque son efímeros, pero sí algo, viste, como a lo que le agarras la colita nada más y se te va, algo así. Pero en los talleres siempre hablamos de, uno de los temas que más me interesa tratar en los talleres es el de estructura. Tal vez porque me parece el más analizable, ¿no? Pero sí es muy importante, tiene que ir macho y hembra con lo que uno está contando, ¿no? Bueno, gracias. No, gracias a vos, Muy Marco. bien, Marco. Vamos a otra pregunta. A ver, Miguel. Adelante, Miguel Ángel. Hola Alejandra, bueno, gracias por tu generosidad. La pregunta es, bueno, una vez que superaste la etapa de los talleres, cuando contabas todo lo lindo que era taller con Inés Fernández Moreno, yo ya automáticamente me estaba imaginando que los de Abelardo eran totalmente diferentes. Una vez que superaste esa etapa y ya estabas vos escribiendo, ¿cómo es tu proceso creativo? Incluye diferentes versiones de los cuentos y ver con cuál te quedás. ¿Qué lugar ocupa la reescritura en tu proceso creativo? ¿Considerás que tus cuentos son ya versiones definitivas o que en una revisión posterior podrían modificarse? No, nunca es definitivo, como bien decía Borges, hay que publicar para dejar de corregir. No, nada es definitivo y además nunca hice una, yo digo pasada, ¿no? Cuando volvés a leer, nunca hice una pasada por ningún texto mío sin cambiarlo. Y para colmo soy muy desordenada con las naciones, así que no guardo versiones, sino que corrijo siempre arriba del mismo, o sea, no tengo versiones anteriores. Así que puede ser hasta que cambie algo y después lo vuelva a cambiar en sentido contrario. Pero no, nunca está completo, ¿no? El trabajo de corrección. ¿Y cómo es mi proceso? Tiene que haber como una fricción, tiene que ocurrir algo externo que resuene con algo interno mío, que hace como una chispa, y ahí empieza como a gestarse algo que yo lo hago en mi cabeza, le doy muchas vueltas en mi cabeza. Y solo cuando me siento muy segura y que ya lo tengo, me siento a escribir. Por ejemplo, El Pozo, que es uno de mis cuentos más largos, lo escribí en una sentada, en menos de media hora. Lo escribí muy rápido. Pero me faltaba la última línea. Y para escribir esa línea estuve muchos meses, porque no sabía cómo cerrarlo. Estuve meses y meses. Gracias, Alejandra. Una muy cortita a propósito del tema del proceso creativo y de estos últimos 2 años, 3 años que todos hemos pasado, ¿no es cierto? Más allá de la conexión por Zoom con los talleres que vos das o los saludos que vos puedas tener, para la escritura, sobre todo el 2020, que estuvimos más ¿te afectó mucho en tu proceso creativo cambiar a lo mejor alguna rutina?
que vos escribías en tu casa, o escribías en algún bar, o en un café, o te No, afectó internamente, digamos, para... yo escribo en cualquier lado, porque como está en mi cabeza, por ejemplo, una cosa que siempre pensaba es, nunca más me voy a aburrir ni en una cola, ni esperando el ascensor, ni haciendo un trámite, porque estoy acompañada por mis historias. Y el 2020 yo viví siempre con mi hijo, sola con mi hijo, y en 2020 por el tema de la cuarentena y eso me tuve que traer a mi papá y a mi mamá a mi casa. Y mi mamá está enferma, así que me tuve que ocupar 100% a cuidarla. Y todavía están en mi casa. y, y mira cómo creo que a todos nos habrá pasado algo especial en ese tiempo, ¿no? Estuve todo el 2020 y 2021 sin escribir, pero como vinieron a vivir a mi casa, mirábamos con mi papá muchas películas japonesas viejas, y hasta películas mudas japonesas veíamos. Y veíamos hasta 2, 3 por día, muchísimas. Y esa va a ser mi primera novela. Ese año que me pasé con mi papá tirada mirando películas japonesas y hablando de su vida. Así que no escribí, pero de algún modo empecé a escribir algo. Gracias, Alejandra. Gracias, Miguel. Y Alejandra, ¿vos qué dirías si escuchás sobre tu arte literario que se puede advertir la parsimonia del teatro kabuki? Se puede advertir la abnegación de la ceremonia del té y la amorosidad del cultivo del bonsái o del arte del origami. ¡Wow! No, me sentiría que es muchísimo para mí. No. Obviamente son todas cosas a las que aspiro, pero me falta mucho para ni empezar a cumplir con un elogio así. Bueno, entonces, gracias. Alicia Ruidíaz, ¿estás por ahí? Acá estamos con Alejandra. Escuchamos tu pregunta. Estoy. Bueno, como todos, muchísimas gracias, Alejandra. La verdad es que un placer enorme haberte conocido a través de Osvaldo y acercarme a tus cuentos con los que me sentí, pero muy, muy reconfortada y muy edificada también. Y después de, bueno, de lo que yo, digamos, quería comentarte más que nada tanto el desayuno perfecto, ¿no? O en estos relatos tuyos donde hay una aparente, ¿no? Como vos decías, situación como de normalidad y termina en un desenlace que viene con algunos indicios, pero que uno dice, wow, ¿no? Como que esa rutina de algún modo encubre algo con un trasfondo muy, muy fuerte. También esa austeridad de las palabras tuyas que tienen mucha, mucha poesía, eso a mí me llega muchísimo, ese silencio, ese juego también con la metalingüística, como los nombres, ¿no? O en Kenta, en partir. Y me preguntaba, bueno, yo por lo menos opino, a veces pienso, vos decías que las palabras a veces no encantan mucho, pero bueno, las palabras son de algún modo, es mi opinión, ¿no? Como creadoras de realidad. Pero sin embargo el silencio, el silenciamiento, lo no dicho, justamente, no es que no crean la realidad, sino que lo ocultan, como si hubiese un subsuelo, ¿no? Y eso lo vi un poco en los personajes tuyos, sobre todo en los nombres. Eso que queda ahí, pero que en algún momento irrumpe, temprano o tarde. ¿Considerás vos o lo pensás de algún modo que esto no dicho en algún momento termina como aflorando y de algún modo en tu literatura se manifiesta?
Sí, por supuesto que lo que no está dicho y necesita ser dicho aflora, por supuesto, la famosa represión, ¿no? Eh, hay tanto no dicho, digamos. Hay una parte no dicha por represión, hay otra parte no dicha que por no ser dicha se transforma en acción. Lo no dicho no necesariamente es como aplastado y acallado, ¿no? A veces está ahí y no necesita ser dicho. Es como esto del iceberg, ¿no? Pero para mí es lo que sostiene a lo que está dicho. Yo creo mucho en lo no dicho. Como que también te constituye, como la palabra, entonces, como que también... Absolutamente, absolutamente. Y eso fue un poco, sobre todo, bueno, en los nombres, que fue uno de los textos que terminé de leer ahora más recientemente y que me llegó tanto desde ese lugar, ¿no? De lo que estaba ahí oculto, que termina no siendo dicho, pero que constituye lo que es la forma, digamos, el protagonismo digamos, del personaje, ¿no? Su identidad, diría yo. Totalmente, pero justamente ese cuento es un cuento donde lo no dicho está empujando todo el tiempo. Sí, Ella sí. es empujada por eso. De hecho, en varias partes del cuento dice cosas como, no sé por qué, pero hice esto, o no sé cómo fue que ocurrió tal cosa, como que lo no dicho está haciendo fuerza desde algún lado y ella se deja impulsar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, No, Alicia. gracias a vos, Alice. Una pregunta ahora por parte de Lola. Adelante, Lola. Hola a todos. Hola, Alejandra. Hola. Bueno, nada, en clase leímos varios de tus cuentos. Leímos Arroz y Sin Luna y una pregunta que había surgido era, bueno, también relacionándolo con lo que sé de vos y tu historia, era si estos relatos tenían algo de lo autobiográfico, como que los dos están contados desde una perspectiva de hija, y bueno, la pregunta era si tienen algo que ver con eso. Sí, 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 sí. Arroz es un almuerzo contado de manera literal, un almuerzo que tuve con mi papá. Y Sin Luna tiene mucho de autobiográfico también, de alguna conversación que tuve con mi mamá. Pero también tiene, tampoco me acuerdo quién dijo esto, perdón. No sé si fue Hemingway, que hay que dinamitar la propia vida y construir con los escombros. Entonces, Sin Luna es eso. Hay escombros de mi vida, pero mi mamá nunca mató un perro, por ejemplo. Claro, bueno, gracias por responder. No, por favor, gracias a vos. Lola. En ese sentido quería vincular Carlos Simoes, porque estamos tocando este tema y vos el otro día hiciste una observación al respecto, con respecto a la cantera autobiográfica, ¿no? ¿Qué habías dicho? Algo que pasa en la fruta y la oscuridad. Sí, tal cual. Hola, Alejandra, ¿qué tal? Hola, Carlos. Gracias por tu atención. Sí, yo pensaba, es decir, mi duda era si vos utilizaste tu propio apellido, que lo dice la monja mala, Camilla, ¿qué está haciendo ahí, no? Un poco. Sí. O si realmente es un recurso como el que tenía Borges, que Borges utilizaba mucho eso. Él se hacía protagonista de muchos relatos de él, ¿no? Y a mí me quedaba la duda, digo, ¿habrá hecho lo mismo Alejandra o realmente pasó algo así en un convento, ¿no?
ven que ustedes tienen como un olfato. Fue un recurso, pero no del todo mío. Castillo me dijo. Yo había puesto un nombre ahí y me dijo, no, poné Camilla. Y le dije, pero no, pobre las monjas, todo el mundo va a creer que las monjas fueron horribles conmigo. Y me dijo, no importa. Y a veces hacía observaciones divertidas. Me dijo, todo el mundo se va a morir de pena imaginándote a vos chiquitita y las monjas tratándote así. Pero no, fue un invento de Castillo. Sí, está bien contestado. De mi Gracias. maestro. Gracias, Alejandra. No, gracias a vos. Bueno, no, una preguntita más chiquitita. Tremendo cholura. Sí. Yo conozco tu anécdota del supermercado, que me pareció fantástica, realmente me gustó muchísimo. ¿En qué momento vos dijiste, soy escritora? Es decir, ese Satori de decir, se deslumbró en un momento cuando despabilaste, dijiste, soy escritora. ¿Hubo un momento? No, hubo un momento, sí, en el que cuando fui a buscar el premio al supermercado, que ganaron el segundo y tercer premio, escribían. Entonces, como por deducción, dije, entonces yo debo poder escribir. Pero igual es algo como que viene y va, digamos. Yo siento que escribo y me siento escritora cuando estoy sentada escribiendo o cuando estoy pensando mis historias o cuando estoy conversando con ustedes, o son como momentos, o cuando veo las cosas de un modo, no sé, por ejemplo, cobro un dinero y pienso qué libro me voy a comprar. Como cualquier otra, no sé, profesión, un arquitecto mira las casas con ojos de arquitecto. Yo me siento escritora cuando miro el diario y digo, este verbo está mal. ¿Se entiende? Pero no estoy, cuando cocino no estoy pensando que soy escritora, por supuesto, y no voy por la vida pensando que soy escritora. Tengo momentos que digo, evidentemente se nota que soy escritora. A Sos una veces escritora que cocina. sí, o por ejemplo el otro día una librería me había pedido mis libros porque no los podían conseguir por la editorial. Bueno, le pedí a la editorial que me los mande, y con el librero estábamos intentando hacer las cuentas y a mí me salían re mal las cuentas y yo le decía, soy escritora, como diciendo, no, las cuentas no son lo mío. Entonces, soy escritora en esos momentos, cuando escribo, cuando miro la vida de un modo literario, pero